Muy bien, vamos a continuar con este tema. Yo digo, ¿qué nos habrá querido decir Pedro en el espíritu? Porque sigue y sigue y sigue, porque comenzaríamos ya una nueva, en el capítulo 3, una nueva parte, pero avanzando la lectura vuelve de nuevo un poco a la temática esta, ¿no? Así que hay algo que el Señor nos quiere decir en estos tiempos, porque si está en la palabra, es una advertencia para todos, para la iglesia y para cada uno de nuestros corazones. Así que estemos atentos, porque la idea de todo esto es que vayamos profundizando en la enseñanza, ¿no es cierto?, que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y el texto es a partir del versículo 21. Paola, si lo querés leer, leemos 21, 22. Son los últimos dos versículos, ¿no? Así es, ¿no? Triste, pero cierto. Y vamos a ir entonces desmenuzando esta enseñanza a través de este material que preparó Pedro. Gracias, Pedro, por tu esfuerzo, tu trabajo. Pedro, nuestro Pedro. No, Pedro el apóstol. No, el mío. Ah, el de Martita. Y tiene el premio del varón mejor vestido de la iglesia, ¿eh? ¿Se acuerdan de eso? Así que se lleva ese premio. Bueno, Pedro entonces reitera, y vamos a ver que constantemente, hola Ezequiel, constantemente vuelve a este tema, dándole un enfoque ligeramente diferente. Apela al sentido común dentro de la idea principal que acaba de expresar. La apostasía es una situación peor, estamos en la página 124, ¿no? Es una situación peor que la ignorancia. El apóstol habla de aquellos que han conocido el camino de justicia. Y antes de seguir leyendo, apostasía entonces, yo puse en un costado, no es igual a ignorancia, es peor. Y ustedes recuerdan que en 1 Pedro vimos este tema de la apostasía y Pedro es muy firme en esto, ¿no? De aquellos que han abandonado la fe. Algo para tener muy en cuenta. Ahora, como esto a veces trae confusión, viene muy bien la aclaración que dice a continuación, porque el apóstol habla de aquellos que han, y está en negrita ahí resaltando, conocido el camino de justicia, pero no dice que hubieran andado en ese camino de justicia. Solamente conocido. Lo han conocido, allá, ahí como que se quedaron a mitad de camino. Y a los que antes presentó como quienes son meros profesantes, o sea, cristianos nominales, y cuya actividad es poner tropiezos a los recién convertidos, ahora los enfrenta directamente con esta triste afirmación. Antes, bueno, los decía que eran cristianos nominales, pero ahora a estos que confunden el camino, los enfrenta directamente con estas afirmaciones muy fuertes, ¿no? Primero expliquemos un poco lo que es el camino de justicia. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. ¿A qué se refiere? Pedro usa aquí esta expresión, que es una forma de referencia a la vida consecuente con la verdadera fe. Este es un camino de santidad. El camino de justicia es un camino de santidad. ¿Y cómo se expresa? Una santidad que viene como consecuencia del conocimiento íntimo de Dios y que permite al creyente conducirse, es decir, vivir en el temor de Dios todo el tiempo. Y esto habla de un camino. A mí también marqué al costado, porque camino tiene que ver
con conducir, ¿no? Cuando los que manejamos, sobre todo, estamos refiriéndonos a subirnos a un auto, hablamos de un camino, pero que nosotros somos responsables de la conducción en ese ir. Y yo quisiera que ustedes tomaran esta idea, ¿no? Que esta santidad que nosotros tenemos que experimentar es vivir, conducir nuestra vida con ese conocimiento íntimo de Dios, en el temor de Dios, todo el tiempo de nuestra peregrinación, todo el tiempo del camino. No podemos, como dice la palabra, desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Tenemos que ser consecuentes con lo que nosotros decimos profesar o lo que nosotros decimos creer. Y allí se determina quién está en la verdad y quién es un falso, ¿no? Un falso creyente o un falso maestro en este caso. Los falsos maestros, dice aquí, conocían a Jesucristo, pero no vivían de acuerdo a ese conocimiento. Estos se volvieron atrás, dejando el verdadero camino de vida que es Cristo. Y jugamos un poco con esto término de camino, ¿no? Verdadero creyente conoce el camino, yo soy el camino, dice Jesús. Nosotros transitamos ese camino, pero con esa responsabilidad de conducir en ese camino en forma recta, ¿no? En el camino que Dios nos guía. ¿Quién es el falso maestro o el falso creyente? Como dice acá, el que deja ese verdadero camino que es Cristo. Se aparta, o se vuelve atrás, o se desvía, o quiere tomar un atajo que al final lo termina llevando a cualquier otro lugar. Y esto tiene que ser un llamado de atención a nuestras vidas. El camino del mundo, ¿cómo es? Dice la palabra. Es ancho y todos, la mayoría agarra por ahí, porque es la fácil. Pero el camino del que ama a Dios y tiene este temor de Dios es angosto. Pero a lo último llegamos a ese sitio elegido por Dios para cada una de nuestras vidas. El seguimiento tiene un costo. El seguir a Cristo tiene un costo. Hay que ir por ese camino angosto, pero a la larga vamos a ver la bendición del Señor. Y le sigue hablando directamente a estos falsos maestros que han dejado el verdadero camino y les dice duramente, ¿no? Más les hubiera valido no conocer el camino de justicia. ¿Cuál sería entonces la condenación para ellos? Una condenación que iba a ser grande, porque ellos no podían alegar ignorancia para hacer lo que están haciendo. La apostasía es una situación peor porque se apartan voluntaria y deliberadamente de Dios. Y no se trata de un pecado de omisión o comisión involuntaria que se hace en contra de Dios, sino de un rechazo y desprecio arrogante, ¿no? Y meditando en el gran amor de Dios, en todo lo que Él, como Dios nos ha dado, tan generoso, tan pródigo, y el costo de lo que nos has dado, que es una salvación tan grande, podemos entender, ¿no es cierto?, este desprecio que ellos hacen respecto de Dios, cómo... no sé cómo expresarlo, ¿no? ¿Cómo pueden tener en tan poco una salvación tan grande? ¿No? Y me lleva al libro de Bonhoeffer, El precio de la gracia, que es un libro extraordinario, escrito por este teólogo, y él dice que tenemos en poco ese costo que le costó la vida a Jesús, pagando nuestra liberación, nuestra salvación, y cómo a veces se ensucia, digamos, ese amor. Por eso leámoslo con el sentido que esto tiene. Habiendo conocido el amor de Dios, lo dejaron, lo despreciaron. Y luego utiliza estos términos, ¿no? Como perro a su vómito, como perla aplastada por los chanchos. ¿Cómo, no es cierto, podemos entender que se desvalorice tanto la obra de salvación de Dios, ¿no? Y el amor de Dios que en Cristo nos dio ese camino, ¿no? Se apartaron voluntaria y deliberadamente de Dios y pusieron en poco
una salvación tan grande. Sí. Ese es pecado imperdonable. Sí, sí, sí. En contra del Espíritu Santo. Ahora lo vamos a ver. Y dice aquí también, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. No tuvieron ningún problema. Se volvieron atrás del santo mandamiento. Pero todavía más. No solo abandonaron el camino, sino que desecharon ese santo mandamiento que trata, como dice acá, se refiere este santo mandamiento a la fe cristiana expresada en el Evangelio de Jesucristo. Es la fe que ha sido una vez dada a los santos y es el abandono de la doctrina de la fe. ¿Querés leer Judas 1:3? Paola. Les anunciamos Jesucristo. Un tremendo mensaje y clarísimo, el de Judas, que expresa lo que es este evangelio, ¿no? ¿Tú me dijiste Judas? No, está bien, déjalo así porque estuvo perfecto, ¿no? Porque expresa allí la magnificencia de lo que es este evangelio. Y es ese evangelio de Jesucristo, porque habla de esto, ¿no? Es lo que ellos desecharon. Se volvieron atrás de ese santo mandamiento, hola Roxy, que un día le fue dado. Y dejaron atrás esta doctrina de la fe, abandonaron. Y luego explica un poco lo que es la doctrina de la fe, seguido, ¿no? Habla de Jesús, pero está hablando o desarrollando la doctrina de la fe. ¿Cómo ellos tienen en poco abandonar esta doctrina de la fe? ¿Qué es esto? Cuando Jesús estableció la llamada Gran Comisión, instó a los discípulos a ir a todas las naciones para ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él les había mandado. Jesús no dejó la enseñanza al arbitrio de la iglesia, ni de ningún líder con carisma. La misión de enseñar la doctrina se convierte en un mandamiento de guardar la enseñanza, transmitirla intacta e íntegramente. ¿Para qué? Para ser obedecida. O sea, no es repetir como loro. Es toda la enseñanza que habla acá de la doctrina, es para obedecerla. ¿Y qué pasaba con los falsos maestros? Los falsos maestros quebraron la cadena de recibir y transmitir el Evangelio de Cristo. Alteraron su contenido, rechazaron sus enseñanzas, pervirtieron la verdad. Y al hacerlo, cometieron el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo les invito a que ustedes lean estos textos, porque la verdad Mateo, Marcos, son textos muy importantes y nos ponen en situación de lo que estamos leyendo. Y esto de los falsos maestros es un mensaje para ahora también, ¿no? Fíjense si nosotros abrimos prédicas, enseñanzas, cómo se altera el contenido de la palabra, cómo se rechaza de alguna manera algunas cuestiones, te toman partes de la palabra, pero otras las cambian, pervierten la verdad, y tarde o temprano eso atenta contra la misma santidad de Dios, ¿no? Por eso esta blasfemia del Espíritu. Y hay de aquel, yo digo, que se mete a trastocar la palabra de Dios, que va a tener que rendir cuentas, ¿no? De esos maestros falsos, esas doctrinas falsas, tantas creencias esotéricas, primero yéndonos al lado del enemigo, que vienen a confundir a las personas, pero no solo en lo esotérico, también dentro del ámbito de la palabra, falsos cristos, que vienen con enseñanzas que al escucharlos uno se da cuenta de que no están fundamentados en la verdad. Tenemos que tener el oído ejercitado, dice la palabra, para discernir. Entonces, esta doctrina de fe, que está basada en el ministerio de la enseñanza de la palabra, no consiste, estamos en el último párrafo del 124,
no consiste en enseñar a los creyentes y sobre todo a los nuevos convertidos emociones o tradiciones, sino la verdad contenida en la Biblia. Y la formación bíblica del creyente no finaliza nunca. Es responsabilidad del ministerio docente de la Iglesia cuidar de los creyentes, sobre todo los débiles e inmaduros, y formarlos para que puedan distinguir a los falsos de los verdaderos maestros. Y el creyente edificado en la verdad es inconmovible, ¿no? Si realmente nosotros estamos basados en la verdad, no estamos siguiendo a un hombre o a una mujer, si no estamos siguiendo una filosofía, un pensamiento que está alejado de la palabra, si nosotros estamos en Cristo, nada ni nadie nos puede mover, ¿no? Dice la palabra, caerán 1000 a mi diestra, pero a nosotros no nos tocará, ¿no? Podemos estar rodeados de todas estas situaciones de peligro en el sentido de la verdad, ¿no? Hay otras situaciones de peligro, pero yo lo digo en cuanto a la doctrina de la fe, ¿no? Podemos estar rodeados, pero cuando nosotros estamos afirmados en la palabra, no nos pueden correr. Sabemos en quién hemos creído. Y aunque vengan con todo este camino de espiritualoide y como dice acá que me gustó, ¿no? Que trabajan mucho la emocionalidad, ¿no? Es un siglo de este siglo se basa mucho en las emociones, en lo que siento, y tenemos que cuidar también de irnos para el lado de las muchas emociones. Tiene que ser equilibrado, ¿no? No digo que no es importante la emoción, porque uno frente a la presencia de Dios llora, uno se conmueve, ¿no? Pero no dejarse seducir por otro tipo de emociones que son duraderas hasta que se termina el momento de la adoración y uno sale y sigue siendo el mismo. Ahí no sirve para nada. ¿Y cuál va a ser el triste final? Viene ese pasaje de Judas, ¿no? Que no sé Sí. yo, pero que dice, la parte que dice que me ha sido necesario escribirlo exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Entender la doctrina, ¿no? Eso, sí, sí. Con fervor, Eso, sí. con convicciones. Para eso estamos acá, ¿no? Que se estudia la palabra, se es consciente, las prédicas son testimonios, los grupos pequeños en donde hay líderes probados, ¿no? Con su vida que avalan el testimonio, con su testimonio de vida, lo que están enseñando dentro de los grupos pequeños. Y es el esfuerzo, como dice acá, este ministerio docente de la Iglesia, cuidar a todos los hermanos, ¿eh? Mucho más a los que son débiles, pero a todos tenemos que valorar la palabra y enseñarla. Y como dice acá, no se termina nunca de aprender. Nosotros tantos años que estamos en la docencia, Pedro, y bueno, y no se termina, siempre tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Y hay que tener en cuenta esto, la enseñanza de la palabra hay que hacerla con fidelidad y con integridad. Así es. Sí. Fidelidad a lo que la palabra dice, no lo que creo yo que la palabra dice. Eso. Y con integridad porque es la totalidad de la palabra, no parte de la palabra, sino Sí. la totalidad. La totalidad, sí. Y vivirla, que esa es la gran responsabilidad de los que somos maestros, que un día vamos a tener que dar cuenta de lo que dijimos, pero no hicimos. Por eso uno tiene que, cuando uno habla de Dios, a ustedes como, digamos, como cristianos, quizás a algunos le cuesta más la docencia, pero tratar de vivir lo que aprenden también, ¿no? Desde el lado del aprendiz. Nosotros como maestros tenemos la responsabilidad de vivir lo que enseñamos. Y ustedes también, en este aprendizaje, ir creciendo a la medida y a la estatura de lo que es Cristo. Y es todo un desafío. Pero vamos a este triste final del versículo 22. ¿Pero qué les ha pasado a ellos? Les ha
acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada revolcarse en el cieno. ¿Por qué hablará de la puerca, Marta? Eso estaba pensando. ¿Por qué no habla del puerco también? Es una cuestión de género. Es una cuestión de género. Apóstol Pedro, muy mal. No puede ser, no puede ser. Ahí dejamos la incógnita. del perro, así Es re machista el libro. Así que bueno. Pedro entonces concluye el párrafo sobre los falsos maestros, su forma de actuar, su triste final, con estos dos ejemplos lapidarios. En una última imagen de la despreciable naturaleza de estos herejes, el apóstol los describe usando representaciones gráficas del reino animal. Y ahora vemos los dos ejemplos. Pero me encantó esto, ¿no? Despreciable naturaleza, porque para despreciar lo que es el amor de Dios, a mí me cautiva el amor de Dios, reflejado en la entrega, en su ser tan generoso, de darnos todo, porque de tal manera nos amó, que nos dio, o sea, nos dio todo, nos dio lo máximo, y de repente este desprecio, ¿no? Realmente son personas, como dice acá, son perros que vuelven al vómito y puercos que van a revolcarse, ¿no? Les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Pedro remata el tema con un doble proverbio que él califica de verdadero. O sea que, bueno, es así. Él como que le ha constado esto. El perro vuelve a su vómito, está tomado de un proverbio. Está en el texto bíblico que dice, como el perro que vuelve a su vómito, así el necio que repite su necedad. Los judíos trataban a los perros con desprecio y los consideraban animales ritualmente impuros. Le hago una pausa. En Mauritania, por ejemplo, los perros están, no los quieren, no hay perros en la calle y los consideran animales impuros. Para el musulmán es así todavía. ¿Sí? Entonces los miran con desprecio. Y los perros en el tiempo de Pedro no eran mascotas domésticas, sino salvajes que deambulaban por los caminos, vivían de los desechos que encontraban, eran portadores de muchas enfermedades e incluso eran peligrosos. Esto les hacía vomitar en ocasiones, pero lo más asqueroso es que comían su propio vómito. Esta condición tan repugnante es aplicada por Pedro a los falsos maestros, para advertir de su retorno a la podredumbre de sus falsedades y a la práctica repugnante de sus vicios morales. ¡Wow! ¿No? ¡Qué advertencia terrible! Y esto nos habla, ¿no? de cómo, aunque tengan apariencia de piedad, dice la palabra, ¿no? Apariencia de piedad, pero tarde o temprano revelan esto. Y también la puerca lavada revolcarse en el cieno. El segundo proverbio refuerza la idea del primero. Está tomado probablemente de un dicho popular en el mundo antiguo, ya que aparece en varios manuscritos y en los escritos rabínicos de esa época. Y el ejemplo es claro. Se podrá lavar un cerdo, sí, pero volverá indefectiblemente al lodo. ¿Y qué hará? Se revolcará, como es habitual. Del mismo modo, como el cerdo encuentra satisfacción en el lodo, así también los falsos maestros en la práctica de su vida disoluta, en ese querer hacer lo que quieren, llevar adelante sus pasiones, bueno, todo lo que hemos venido viendo de lo que hacen los falsos maestros. Jesús entonces, venimos hablando de estos ejemplos y nos menciona aquí que Jesús mismo mencionó a los perros y a los cerdos en una misma enseñanza cuando dijo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen.
El Señor entonces enseña a ocuparse de aquellos que desean escuchar el mensaje del Evangelio y mantenerse lejos de quienes lo pisotean y desprecian lo sagrado. Esto es enseñanza de Jesús, ¿no? Él ya estaba advirtiendo de esto, ¿no? Que todas esas cosas tan puras, tan preciosas que tenemos en el Evangelio, no se lo demos a los perros, porque y ni se los tiremos a los cerdos, porque no los van a saber aprovechar. Y en esto recuerdo esta situación del padre con el hijo que decide irse, y él lo deja ir, ¿no? No está reclamando, rogándole, porque en realidad ese hijo que está haciendo, está despreciando el amor del padre, está despreciando esa vida resguardada en la casa de su padre. Y notamos que no se desespera, él dice, bueno, ¿te querés ir? Anda, ¿no? Lo que es bueno es la actitud de recibirlo luego cuando viene arrepentido, ¿no? Pero a veces nosotros nos desesperamos por una persona que es necia y que decide irse. Tenemos que dar tiempo también. Si es voluntad de Dios que vuelva al camino del Señor, va a volver, ¿no? Nos pasa a veces con familiares que han conocido al Señor, que a lo mejor están apartados, pero no es que son apóstatas, pero por circunstancias de la vida el espíritu de ellos, el espíritu de Dios que está en ellos se apaga, pero no está que no lo tuvieron nunca. Pero hay otras veces que está este espíritu de apostasía, ¿no? Y es lo que lleva a este ejemplo drástico. Con ellos sí, van a volver una y otra vez a revolcarse en el barro, van a volver una y otra vez a cometer los mismos errores y esas prácticas que ellos ejercen. El Señor entonces en Jesús, ¿no es cierto?, que usa también este ejemplo, enseña que nos ocupemos de aquellos que desean escuchar el mensaje del Evangelio y mantenernos lejos de quienes lo pisotean y desprecian lo sagrado. Y Pedro, ahora volvemos a Pedro, nos dice en este versículo que así como no hay que extrañarse de que un perro o un cerdo se comporte como lo que son, aunque resulta tan aberrante, del mismo modo de un falso maestro, solo puede esperarse que se comporten como tales y que tengan la conducta posterior y el destino que las Escrituras han indicado con frecuencia. Había también una historia, me estoy acordando de que tenían que atravesar un río, a ver Claudio si vos te acordás, tenían que atravesar un río y creo que la serpiente le pide ayuda a un cocodrilo, algo así, y quedan en que se van a hacer el favor, que el cocodrilo lo iba a llevar a la serpiente hasta la otra orilla, porque bueno, había un incendio, no me acuerdo cómo era. Y en el medio del recorrido, la serpiente lo muerde. Y dice, pero ¿cómo me voy a morir con el veneno y vos te vas a ahogar? Dice, pero es que no puedo, está en mi instinto, no puedo dejar de hacerlo porque está en mi instinto, ¿no? Que a veces nosotros nos confiamos y hacemos transacciones con cuestiones peligrosas y termina dañándonos porque el instinto del mal siempre va a ser para destruir y para provocar el mal. Después lo vamos a buscar, eso está buena la ilustración. Es una... Puede ser, sí. Hay que tener en cuenta esto, porque a veces nos parece extraño que el Señor Jesús tratara de perros y de cerdos para las personas. Sí. Pero lo que hay que tener en cuenta es que llamar en ese momento a alguien cerdo o perro no era un insulto vulgar como si nosotros dijéramos sos una bestia, Sí. sino que era un adjetivo teológico, porque era el adjetivo que se le aplicaba a los gentiles, a los inconversos, a los que no eran judíos. Claro. ¿Sí? No es un insulto vulgar, es una definición teológica, hay que tener en cuenta eso. Qué buena la aclaración, Está bueno ¿no? eso, sí, sí.
Claro, porque ellos tenían el prosélito, que era el que aceptaba la fe judía y ingresaba como parte del pueblo judío y de la creencia de ellos, pero estaba el pagano, el que estaba afuera, ¿no es cierto?, de la fe judía, y a ellos se les decía perros, ¿no? Bueno, Cuando Jesús sí. llama a Herodes zorra. Ah, sí. Zorra también es un significado teológico, ¿no? Sí, tal cual. Esperen que me sirva un poquito. Me dio sed. Muy bien. Entonces las consideraciones, 2 consideraciones finales en la conclusión. Dice así. Primero, el problema que existe en el cristianismo actual en relación con las personas que se constituyen en maestros para enseñar falsamente la Biblia. Estos se presentan inicialmente como ejemplos de espiritualidad, pero en realidad tienen un solo propósito: captar a los creyentes, hablarles de altos niveles de espiritualidad, hacerlos entrar en el mundo de las experiencias pseudo espirituales, haciéndoles creer que provienen de Dios. Y una vez que los engañan, hecho esto, los conducen a la mentira de la falsa enseñanza, llevándolos a alejarse de la palabra y centrándolos en el subjetivismo, o sea, en la mirada hacia ellos mismos, ¿no? Centrando todo en uno. Los obnubilan con milagros mentirosos y prodigios que son pura mentira. Y frente a las muchas novedades que estos falsos maestros proponen, la Iglesia debe estar preparada para resistir esas perversidades, siguiendo el camino de la santidad y la senda de justicia que son de Dios. Tenemos que, dice la palabra, que por el fruto los vamos a conocer. Indagar en el Espíritu, decir, Señor, esto, hay algo, generalmente el Espíritu Santo nos marca como que hay algo raro, ¿no? Que no me gusta mucho, ¿no? Muchos movimientos, desde que nosotros estamos acá de pastores, vamos a cumplir 30 años en el 2024, que nos llamaron la atención con Gustavo, ¿no? Y uno se sorprendía porque por ahí ves milagros y ves cosas, pero al escuchar, al indagar en el Espíritu, al observar, y nos manteníamos alejados. No buscábamos comprometernos con nada de eso, que para algunos era un flash de búsqueda, ¿no? De qué está pasando allá, ir. Lo hacíamos más en lo privado, pero preservando a la iglesia, porque ya les digo, hay una responsabilidad. Y bueno, por la gracia de Dios y porque es una iglesia crecida en la palabra, el Señor nos permitió siempre estar basados en la palabra, ¿no? Claro. Pero hay que tener cuidado, porque son flashes que nos llaman la atención. Y la segunda enseñanza o advertencia subyacente tiene que ver con la firme decisión de predicar la palabra, mantenerse en ella, vivir conforme a lo que Dios revela en ella. La Biblia está, y esto es un llamado de atención de los peligros, ¿no? Lo que hay que hacer es eso, predicar la palabra, mantenerse en ella y vivir. Pero lo otro no. La Biblia está ausente en gran medida del púlpito de muchas iglesias. El estudio sistemático de la palabra, la enseñanza de doctrinas fundamentales, se está revirtiendo por un sistema de reflexiones personales. La vida de santidad da paso a la tolerancia, entendiendo que los tiempos cambian y que lo que antes era pecado ha dejado de serlo. Otro llamado de atención, ¿no? Con estas cuestiones que ahora vamos a hablarlo. Y el humanismo penetra en la congregación con abundantes mensajes de autoestima. Entonces, los líderes de la iglesia están llamados ante el mensaje del apóstol, considerado en este capítulo, están llamados a 2 cosas: a mantenerse sin concesiones dentro de la verdad de la Escritura, ¿no? Implacable frente a lo que dice la palabra, pero conociendo también la verdad de la Escritura, no dejándome ser seducido o engañado. Acá habla, ¿no es cierto?, de
humanismo, habla de mensajes de autoestima. ¿A qué se refiere? Vos podés, vos sabés, cumplir tu sueño. Pero todo este mensaje, Es un bombardeo en realidad. sí, despojado de lo que es la esencia de la verdad de la palabra, queda vacío de contenido. Y es un engaño, porque no es que el Señor va a cumplir todos tus deseos. Si tus deseos están alejados de la verdad de la palabra o no condicen con la palabra, el Señor no te lo va a dar. Pero tenemos que filtrar la palabra, ¿no? Como era Pedro lo de la esponja y... El creyente no debe ser una esponja sin un filtro. Eso, ¿no? Esa frase clásica de Pedro, no absorber todo, qué sé yo, podemos ser personas que deseemos cosas espirituales, pero no dejarnos absorber todo, sino filtrar, saber filtrar. Y otra de las cosas que quizás no se entiende, humanismo, ¿no? Que todo termina en uno, en experiencia, mi experiencia, que pasa por mis sentidos. También estuve en estos días, tenemos como ejercicio buscar canciones sobre el Dios Trino y el Espíritu Santo, como un ejercicio de los alumnos del seminario que estamos dando llenos del Espíritu. Para hacer también, ¿no? Una revisión, un filtro de lo que son las canciones respecto a este tema. Y Ese que dice santo, 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 Señor omnipotente. ese, Dios en tres personas, bendita Trinidad. la Trinidad. Era una palabra Hermosa. Esa está bien centrada, bien doctrinal, pero hay otras que no, ¿no? Entonces, en esto, yo que noto que ha cambiado también las letras, de como hablamos con Lucas la otra vez, en la clase pasada, ¿no? Ha cambiado las letras y se ha llevado todo a mucha emocionalidad y muy dirigido hacia uno, cuando antes la expresión era hacia Dios. Y bueno, un conocido, no quiero escrachar al autor, pero con un conocido autor de canciones se me dio por buscar el último álbum y noto esto, ¿no? Que se lleva mucho a la emocionalidad. Es válido, bueno, él habla de un momento de tristeza, de angustia, una canción la dirige hacia eso, expone su dolor, pero... y otros temas así que no era la misma esencia de las canciones que él elaboró en el espíritu. Bueno, no digo que esto no lo ha hecho en el espíritu, pero un cambio, ¿no? Entonces, no tenemos que volver al eje de centrarnos en Dios, en lo que Él dice, cantar más la palabra, más que tantas expresiones hacia uno, ¿no? Sí, bueno, no sé, con el amor no se metan porque yo lo amo al Señor y me deleito, pero no, sí. No, lo que pasa es que estoy elaborando una tesis sobre cantar y se expresa mucho del te amo, el amor y todo, pero bueno, es válido también, sí. Que a veces las canciones no se sabe si le está cantando a la pareja o le está cantando a Dios, porque ni se menciona a Dios a veces. Claro. Quizás en el contexto donde se dice, ¿no? Si uno está enseñando, por ejemplo, el libro de Cantares, es muy lindo. Pero claro, sí, del amor más profundo. Una de las características de los himnos actuales, ¿no? Es que se ha perdido la idea de la comunidad. Es yo, claro, yo, también. yo, a mí, y acá nosotros digamos de algo. El gran filósofo cristiano Søren Kierkegaard, Sí. en una oportunidad dijo, refiriéndose al culto, que el auditorio de una reunión es Dios. Sí. Los creyentes son los actores y los que dirigen están ocultos debajo, digamos, del nivel. Los apuntadores, algunos habrán visto Sí, en los teatros. El apuntador, que es tan importante pero no se ve. Pero, sí. Y hoy vemos que en realidad daría la impresión que
la alabanza está muchas veces dirigida a la congregación, no a Dios. No es la congregación dirigiéndose a Dios, sino los que dirigen dirigiéndose a la congregación. Y yo creo que ese es un tema que hay que volver a retomar. Aparte de que siempre, por lo menos a mí me pasa, siempre que veo la letra de un canto, o de un coro, o un himno, pienso cuál es el contenido teológico de ese himno. Y yo, si no le encuentro contenido teológico, no lo canto. Porque sos muy filtro. Cada uno tiene su experiencia con Dios, lo hemos visto. Bueno, él lo experimenta así, lo pasa por el filtro y no lo puede. También tiene que ir a aprender un poco vocalización. Tanto pero eso, es decir, cuando uno escucha lo que yo creo que es el primer himno de batalla, de guerra espiritual, Castillo fuerte en nuestro Dios, tiene un gran contenido teológico. Sí, sí. O Firmes y Adelante, que habla de juntos, vayamos hacia, ¿no? Sí. Hay canciones que en un momento determinado, como un cierre de una palabra, viste, como los himnos de entrega que había antes, ¿no? Ay, no me sale ahora, pero como que era un llamado, ven el pecador, ven, ven. Yo me entrego a ti también. Yo me entrego a ti, que hay un yo, pero es en relación, un yo en relación al Señor. Renunciando al pecado para cambiar una vida a Cristo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué le cuento de bueno? Perdón. Bueno, decilo, Claudia. En relación a la enseñanza a través de los cánticos, Colosenses, ¿no? 3 y 6, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Está relacionado, ¿no? Con cánticos, con himnos, cánticos espirituales. Cánticos que enseñan, que también enseñan. En la última materia del seminario vamos a dar un material que escribió Sebastián Golucio, que es líder de adoración de la Iglesia del Centro. Son devocionales, se llama Espiritualidad Simple. Y vamos a hablar de la adoración y vamos a cerrar todo el estudio, lo vamos a invitar al grupo de adoración también a sumarse y cerrar todos juntos teniendo un encuentro así de adoración al Señor. Pero todas estas cosas son lindas de poder, a mí me enseñan acá también para poder después llevarlo claro, hablarlo con el ministerio, hablarlo con los que componen canciones, también es bueno, ¿no? Así que todo esto nos enseña, nos ayuda para que podamos crecer y desarrollarnos más en la genuina alabanza y adoración al Señor. Muy bien, ¿cómo estamos? Sí. En relación cuando al principio dijiste de la diferencia, hay que saber diferenciar del apóstata de la ignorancia, sí, ¿no? Y me acordaba del ejemplo de Apolos, que venía predicando sobre el bautismo de Juan, ¿no? Juan el Bautista, y cómo Priscila y Aquila lo tomaron aparte. Evidentemente él tenía esa información y en la que enseñó a su congregación. Lo tomaron aparte y le dijeron, no, este es el camino, ¿no? Él hizo un cambio en su actitud y en su forma de enseñanza, pero también habla más tarde de que él se fue a Corinto y Pedro, cuando va a Éfeso, les pregunta, ¿recibieron al Espíritu Santo? Y dice, no sabemos de qué se trata eso, ¿no? Nunca lo hemos escuchado y tuvo que... Entonces la responsabilidad que muchas veces con ignorancia, y esta persona supo cambiar la teología que él tenía, ¿no? Cambiarla, pero sin querer, como quedó la información en el resto a que él predicaba, y hubo que intervenir para que Pablo pudiera realmente explicarle de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Claro. Bueno, eso. Sí, no, está bien. Ella trae, no sé si se escuchó, la diferencia entre apostasía e ignorancia. Y a Apolo que
él predicaba, era carismático y todo, pero le faltaba un ajuste de tuerca que se lo da Aquila y Priscila, ¿no? Él no, en este caso no era un falso maestro, sino que le faltaba llamarlo aparte, reconvenirlo y reorientarlo. Y aún así todo, a veces falta que venga uno más conocedor y le dé otro ajuste más. Por eso siempre tenemos que seguir aprendiendo. Hay muchas cosas que yo por ahí tengo una mirada hacia un tema y escucho una charla profunda, un estudio profundo, y digo, esto no lo había pensado. Y me pongo desde otro espacio, porque en la palabra, el conocimiento no es esto tal cual, ¿no? Yo tengo esta mirada, pero también me tengo que correr. Y si me pongo de este lado, ¿qué pasa? Y ponerme en el lugar. Y si me pongo en esta situación del que sufre, del que le duele, del que está pasando un momento X, una cosa lo predicás de acá cuando vos estás todo bien, pero hay que tener distintas miradas hacia la palabra. Y eso es que constantemente hay que investigar la palabra en distintas situaciones. Y la Biblia misma, según también nuestros estados de ánimo, nos habla, nos comunica, nos fortalece si estamos débiles, ¿no? Nos ayuda en nuestra debilidad. Bueno, vamos a leer solamente lo que viene para alentarlos a ustedes a que... Paola, ¿lo podés leer? 3:1 al 18, a lo que vamos a estar viendo de 2 Pedro en estas próximas clases. La verdad que es muy lindo, ya nos metemos en el futuro, ya habla de la incredulidad, leyendo, ¿no?, el testimonio, un recordatorio, un testimonio, habla de la incredulidad y el desprecio de los últimos tiempos, de preguntas blasfemas, de la ignorancia, volvemos al tema que decía recién Silvia, la ignorancia voluntaria, y allí ya comenzamos con la predicción del final en el versículo 7, pero entusiásmense porque la verdad que vienen lecciones preciosas que hablan de la misericordia de Dios, del día. Del día del Señor, del fin. Inviten a otros, aunque no han participado de las clases, pero como viene todo el tema de la segunda venida y hay tanto desconocimiento, pueden invitar a otros a que vengan a participar de esta última parte de 2 Pedro. A ver, leemos. Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos. Vieron que vuelve de nuevo, ¿no?, al tema, pero de aquellos que se desvían de la verdad. Pero seguí. Deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Ahí está la clave, ¿no? A pesar de que hablamos de todas estas cosas y juzgamos desde nuestro corazón humano, ¿qué es lo que quiere el Señor? No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Siempre va a estar hasta el momento de la venida del Señor, va a estar su corazón dispuesto a que cualquiera haya sido el error, si se arrepiente, va a ser recibido, ¿no? No quiere el Señor que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Seguí.
Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vean que ustedes llevan una vida práctica que es pura e intachable a los ojos de Dios. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio, al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender. Los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Queridos amigos, les estoy previniendo con tiempo. Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa y perder la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Amén. Qué hermosa exhortación, ¿no? Todo como va llevando la enseñanza, con palabras duras, pero también con ese volver siempre a que en el Señor hay posibilidad de arrepentimiento. Y cerramos con este texto dentro de lo que leímos. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, o sea, sin que nadie le tenga que decir, che, mirá, oh, ¿no? En paz, y tengan entendido que la paciencia del Señor es para salvación. Siempre Él va a ser su paciencia para cuando nos equivocamos, cuando fallamos, siempre su paciencia nos va a guiar a salvación, nunca a perdición. Y que tengamos un corazón dispuesto a arrepentirnos y a pedir perdón, ¿no? Porque el Señor da gracia a los humildes y Él nos va a dar mayor gracia si tenemos una actitud mansa y humilde como fue nuestro Señor.